Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal nuevamente. Esta vez les traigo el análisis del capítulo 6 de Amor y Muerte. Comencemos. Bueno, capítulo 6, nombrado El Gran Circo. Esta es una producción de HBO Max, Max Original, no sé, hay un pequeño problema legal que le están por cambiar el nombre de la plataforma, pero lo pueden ver en la aplicación de HBO Plus, HBO Max, no sé cómo exactamente le van a poner. Los días jueves a las 22 horas. Esta es una historia real basada en la vida de Candy Montgomery, los hechos sucedidos en el año entre 1977 y 1980, donde un amorío de amantes termina en una tragedia con un hacha de por medio. Esto sucedió el 13 de junio de 1980 y ahora estamos viendo el juicio que se lleva a cabo en octubre de 1980, así que hay 3-4 meses entre el asesinato o la tragedia y lo que ocurre durante el juicio, porque el gran circo, ¿por qué? Porque el juicio se convierte en un gran circo, donde el juez Ryan solicita el cambio de juzgado para que sea más grande y que haya más medios y que pueda entrar más gente y lucirse, porque hay sesiones de fotos con él y demás. Bueno, lo primero que quiero decir es pedir disculpas si vieron el video anterior que acabo de subir hace pocos días, que se debe saber antes de ver la serie, o mi opinión. Fui muy editado, estaba muy nervioso, era mi primer video de este tipo de contenido, así que esta vez ahora me armé un pequeño guión, lo tengo acá, tengo anotaciones por todos lados, así tomando ideas o tomando referencias de otros youtubers que enseñan o hacen este tipo de contenidos, y yo, como quiero hablar y dar mi punto de opinión sobre series o películas que me gusten. Muchas películas no va a ver porque con el bebecito de 6 meses se me complica ir al cine, pero muchas de las series que estoy viendo. Bueno, este capítulo se centra y da comienzo en lo que sería el gran circo. ¿Por qué? Porque el juicio se convierte en un gran circo entre luchas de egos o que quieran una forma de decir, ser parte de este gran drama, tanto como el juez Ryan y el abogado Don Crowler, que es amigo de Candy Montgomery en la ciudad, donde da comienzo, donde se empieza a ver las fracturas que hay entre la familia Montgomery, los hijos y Candy, que totalmente está, no fuera de sí, pero está totalmente desencajada, se desencaja de la realidad. Y una actuación tremenda, pero tremenda actuación de Elizabeth Olsen. Lo que más se centra en este capítulo es en el juicio, donde la primera parte se busca la elección de las 12 personas del jurado, que es un juicio por jurado práctico. Ellos dan su sentencia, y donde se buscan estas 12 personas que no estén enviciadas por los medios o imparciales sobre el hecho del asesinato. Y donde la primera vez que se ve o se cuenta de que Candy asesinó a Betty Gore, tanto como a los jueces, tanto como el abogado Don Crowler da conocimiento de esta información a los medios, y eso le trae una pequeña complicación con el juez Ryan. ¿Por qué? Porque el juez Ryan, una forma de decir, quiere ser protagonista de esto también, y tienen en todo el capítulo tienen un ida y vuelta entre ok, vos hablaste con los medios, listo, estás, una forma de decir, le da un día de cárcel, 24 horas y una multa por haberlo tomado como desacato de $100,000 por haber hablado con los medios, cuando días anteriores el abogado tuvo una sesión de fotos con periodistas y es una pelea de egos. Pero el público o la televisión también lo toma de distinta manera, porque ahora Candy es la asesina, pero la carta que quiere utilizar sería los abogados Don Crowler y Robert, es de la legítima defensa, para tratar de que sí, ella se quiso defender y terminó con la muerte de Betty Gore. Y entre las fracturas de lo que, como dije anteriormente, las fracturas que tienen en la familia Montgomery, tanto como los hijos o tanto como el marido Pat Montgomery,
en el desayuno en el desayuno anterior, la hija de Candy le comenta de que la amiga se está por festejar Halloween, le dice que se quiere vestir como ella y el padre no se lo permite, tipo como es una imagen muy pública y no sé si bien o para mal. Y el hijo también tiene un pequeño problema cuando le dice te vas a vestir de Star Wars y él descontento le dice no, ya hay muchos vestidos como de Star Wars, así que. Y las situaciones que se dan entre Pap y Candy es que para mí Pap siempre fue el boludo de la familia. Cómo se llegó a esta historia de romance, porque ella estaba totalmente descuidada y en este momento no quiere tomar o no quiere participar de alguna manera cuando no puede, porque es uno de los testigos potenciales en el caso, en el juicio, y siempre remarcando ¿por qué no puedo entrar? ¿Por qué no soy partícipe de esto? Y tampoco se quiere acercar a los medios, quiere estar ahí pero tampoco quiere estar ahí, mostrándose como el cornudo del condado, como el cornudo de Willy. Esto sucede en Texas. Así que imagínense la contradicción de que él diga, no, todos me van a ver como el cornudo. Pero bueno, en las épocas del tipo, en esa época era el qué dirán de mí o qué dirán de la familia. Bueno, en las 3-4 cosas que se centra este capítulo es en el juicio, en los testigos, en el jurado que ya está electo, son 12 participantes del jurado, y los cambios que va trayendo a su personalidad o su estado Candy Montgomery, desde un principio que la vemos en el capítulo totalmente desencajada o haciendo algo y su mente está volando por cualquier lado, y al final que se convierte prácticamente en un robot o un zombie o monstruo como la tilda los periódicos y la televisión que están fuera del circo, fuera del juzgado, donde tenemos 50 periodistas tratando de tener su foto y algún testimonio. El primer testigo es Alan Gore, donde él cuenta que él no estuvo ahí, lo que sucedió ese día, el 13 de junio de 1980, que él no estuvo ahí, la preocupación que tenía sobre Betty Gore, que ella era depresiva, que tenía problemas de ansiedad y un trauma postparto después de tener su segunda hija. Cual testimonio que después causa un pequeño enfrentamiento entre él y el padre de Betty, porque tanto como se siente en el capítulo, lo que transmite y lo que ve el suegro es que ellos no estaban bien, y da una pequeña mano, él dice, acogiéndose a la verdad, que se siente de que le ayuda a Candy Montgomery en parte de dejar decir o declarar que la mujer tenía pequeños desórdenes mentales y Candy no era capaz de matar o levantar, o que no sabía de que la hacha estaba ahí, y se da a entender como que en estos sentimientos que se cruzaron entre ellos dos, estas dos personas, trata parte de ayudar a Candy, pero con la verdad, pero ese le trae un pequeño problema con el resto, porque bueno, hoy lo vemos poco en el capítulo. Estaba de personaje secundario en este capítulo, viendo lo que va sucediendo alrededor. Dijo la verdad y no sé si va a terminar una buena historia para él, porque en este capítulo no apareció ni la hija, no apareció la segunda hija, así que la veremos adelante cómo sigue este núcleo, este grupo familiar de los Gore, porque hoy en este capítulo se vieron muy poco. Bueno, en esta parte del video vamos a estar hablando de las dos cosas principales que hacen hincapié este capítulo: el juicio y Candy. Como para hablar del juicio, tenemos al primer que declara como testigo es Alan Gore, que cuenta lo sucedido ese día, lo que hizo, una forma de decir, como dije en las partes anteriores, que él da a entender más o menos de que Candy sería incapaz de hacer este asesinato, de que Betty tenía desórdenes psicológicos, estrés postparto, y que ellos no estaban bien, de que ellos en su amorío nunca hablaron de casarse, nunca hablaron de abandonar sus parejas, y etcétera, etcétera. Los terceros testigos son los vecinos que Alan llamó ese día para que se acerquen a la casa, y son los que encontraron el cuerpo de Betty tirado en el piso con el hacha al lado, lleno de sangre, y la bebé en su habitación llorando, llena de materia fecal.
y todavía estoy esperando la escena, supongo, la escena de cómo llegó a tremenda masacre en el lavadero. Pero en este capítulo no se muestra, lo único que muestran sería cuando el patólogo de la fiscalía da su testimonio y los abogados esperando que no sea el mediodía y que ningún jurado vomite al relato sobre cómo quedó el cuerpo, sobre las heridas que le infligió Candy con el hacha, de la mecánica que utilizó para matarla, de cómo quedó la cara. Fueron 40 hachazos. No es que le pegó uno y la mató, fueron 40 hachazos. Y ahí donde la defensa trata de tirar la teoría la fiscalía trata de tirar la estrategia de la defensa de que esto fue legítima defensa. El patólogo, una forma de decir, cuenta cómo los coágulos, los cortes, y que la parte derecha de la cara era inconocible, simplemente era un pedazo de carne, todo hinchado, todo desarmado, con grandes, y que tuvo el cuerpo muestra los movimientos que efectuó Candy con el hacha para terminar muerta. Hay un solo corte que recibió Betty después de muerta. Significa que todos los otros cortes que recibió fue estando viva. Ahí más o menos la fiscalía, tanto como el abogado, cuando recibe al testigo y querer preguntar, queda congelado, tipo, ¿y ahora cómo seguimos todo esto? Porque el patólogo fue muy contundente y aclaró que nunca había visto algo así. Era totalmente improbable que sea en legítima defensa cómo terminó el cuerpo. Y como para terminar el capítulo, ahora sí hago hincapié en Candy. En medio del capítulo ella tiene una discusión con el abogado Dom por cómo ella estaba totalmente ida, completamente perdida, o que no estaba presente en la sala o escuchando los testimonios o lo que estaba pasando en el juicio. Pregunta si había tomado algo, ella le dice que había consumido Xerax para no hundirse en la locura, en la oscuridad, porque no iba a volver. Pero lo que necesita la defensa es que ella sea como es, una mujer normal, que si necesita llorar, si necesita gritar, que lo haga. Ella no da el brazo a torcer, diciendo de que ella no le da el gusto a la prensa, que la tratan de monstruo y de zombie, pero cómo ella se encuentra en el juicio. Y es lo que trata de hacerle entender al abogado, que necesitamos que te muestres llorando, necesitamos que te muestres una persona normal, que fuiste capaz de cometer esto. En esta pelea, después del patólogo que declara, es el momento de la defensa de presentar al mediodía su primer testigo. El primer testigo que tendría que continuar era Candy Montgomery, que no estaba en condiciones de declarar en apostilo porque estaba totalmente drogada, que no sabía ni dónde estaba, ni podría llegar a llevar un relato y quedar como que esto fue en defensa propia. No había manera de que salga bien. En ese momento el abogado se acerca al juez Ryan, y Ryan, el abogado, le comenta que ella había consumido pastillas para mantenerse tranquila porque los nervios la estaban consumiendo. Y ahí el gran circo, una forma de decir, entre el lleva y trae del juez y el juez le dice: bueno, tienes 10 minutos para hacerla declarar. Pero no se puede, tiene que ser mañana. No, tiene 10 minutos, tic tac, empieza a correr el reloj. ¿Cómo van a hacer para que Candy dé su testimonio en el estado de que estaba totalmente drogada por esta pastilla de Xerax que había tomado? Y termina el capítulo haciendo un foco. Aparte, una de las mejores escenas antes de la forma de decir, en filmación, es muy buena, porque muestran a Candy totalmente ida, sin escuchar ni entender lo que estaba pasando, que era la próxima testigo, que podía hundir el juicio, que se podía terminar totalmente presa, que ella al principio también hacía preguntas en qué cárcel podría terminar si ella es declarada culpable. Y en el final muestran una forma de decir, el foco central se muestra en su cara de que no está no está fuera de sí, no está en sí mismo, no está en ese lugar. Y quedan 10 minutos para que ella presente testimonio. ¿Cómo lo harán? No lo sé, y espero que el capítulo que viene me muestren
en el relato de Candy cómo fue ese ataque, cómo fue, cómo ella realizó, porque en la parte de juicio donde muestran las fotos, que no las quise subir, no las quiero pegar, las fotos de cómo terminó Betty, porque no sé si YouTube me los va a censurar o algo por el estilo, y subir y pegar fotos y blurrearlas no tiene sentido. Así que, y en ese momento se mostraba los planos que hacen, sería la cámara de HBO, la producción de las cámaras de las caras del jurado, viendo las fotos y el relato del patólogo, cómo sucedió y qué pasó esa tarde. Era impresionante, es muy bueno cinematográficamente, una cuestión de dirección que hacen hincapié. No es una superproducción de Disney, de Marvel, nada por estilo, tanto como me pasa con Succession, que también es de HBO. En una simple locación, que sería en una oficina, terminan haciendo todo un capítulo que la rompen a través de diálogo. Esto también es así, con los sectores que tiene, porque esta señora la rompe desde que se encuentra ida, desde que se encuentra drogada, que se encuentra loca, o peleando con Pat, porque Pat se siente, ¿por qué no puedo estar ahí? Porque no podés, ni yo hablo, ni yo estoy en ese momento, que es un momento difícil, porque es una conversación que también tiene con la hija, que le pregunta, o la única pregunta del juicio que le hace la hija es si es difícil estar ahí. Ella le dice sí, es muy difícil. Y así, en esas circunstancias, llegamos al final del capítulo, donde esperamos el próximo capítulo en el 7, que se estrena el próximo jueves a las 10, el relato de Candy, para ver qué pasó ese día y que realmente me muestren la escena del asesinato, que estoy esperando del capítulo 1 hasta que lleguemos al capítulo 7. Así que, gente, si les gusta este tipo de contenido, si apoyan este tipo de contenido en el canal, si les gusta esto... Ya lo dije al principio, perdón si me trabo, perdón, es mi segundo video hablando de esto, hasta que tome la naturalidad de hablar y no estar buscando frases y pensando al mismo tiempo, porque tengo el guión más o menos de las cosas que quiero decir, pero tengo a todo esto, hay que unirlo, y tal vez me pongo más nervioso por la cámara, o queriendo que salga bien, o queriendo que salga perfecto. Capaz estoy viendo el monitor, cómo está saliendo, y me pierdo y no mirar en la cámara. Así que disculpas al que le guste, al que no le guste. Si le gusta, por favor, un me gusta si llegamos a muchas más personas. Si no le gusta, un no me gusta, no pasa nada. Y que vean otro video. Y si quieren suscribirse, por favor, así ayudan al canal, ya que hasta el momento, este contenido que voy creando no tiene derecho de autor, así que se puede llegar a monetizar, pero el primer video creo que tuvo 30 vistas. Espero que este le vaya mejor, porque el demás contenido que llevo hago traccionando a música y a cantantes y a canciones que me vayan pidiendo. Si quieren, dejen en sus comentarios algún tema que quieren que traccione, que no conozca. Eso sí está atado a derecho de copyright y no puedo cobrar un centavo. Así que, por favor, suscribirse es gratis. Aquí abajo tienen las opciones. Así que los espero el próximo video del capítulo 7 de esta gran serie llamada Amor y Muerte, con esta gran actriz, Elizabeth Olsen. Besos, abrazos, gente. Nos vemos en el próximo video.